Muchas gracias, Thalía, muchas gracias, Acae. Siempre es un honor y un gran gusto participar en sus eventos. Tienen una gran difusión, lo cual es muy importante. ¿Cuál es la visión de las obras públicas y su regulación? Vamos a relacionar los dos temas. ¿Cómo es el panorama que yo veo, que yo percibo a partir de la experiencia en procesos de solución de controversias anteriores y actuales? El castellano tiene la riqueza que tiene adjetivos muy precisos. Seré políticamente incorrecto, pero para mí el panorama es ófrico. Los que no conozcan la palabra, búsquenla en el diccionario. ¿Y por qué creo que es así? Porque la regulación, y voy a hablar en términos bastante coloquiales, está asfixiando la ejecución de las obras. La sobreregulación es un drama en la ejecución de las obras, y en especial desde el punto de vista de su manejo contractual, que es el que permite la ejecución o perjudica la ejecución a través de las controversias. Y el mayor ejemplo es muy reciente. Seguramente todos ustedes que están relacionados con el tema de obras saben que hace muy pocos días salió la directiva nueva de aprobación de prestaciones adicionales de obra y de supervisión. ¿Han visto cuántas páginas tiene? 55 páginas. ¿Cuánto tiempo habrán invertido en crear 55 páginas en una directiva con sus anexos y todo lo demás? ¿Cuántas páginas tiene el reglamento de la Ley de Contratación del Estado? 63. Un poco más si la directiva de las prestaciones adicionales, que se refiere a un artículo del reglamento, lo iba a superar en cantidad de páginas. ¿Se imaginan el drama que es en una obra cumplir con directivas de 55 páginas para aprobar una prestación adicional? Pero no solo eso. ¿Cuál es la principal fuente de las prestaciones adicionales de obra? Los errores en los expedientes técnicos, ¿no? Eso uniformemente todos los que estamos involucrados en el tema lo aceptamos y lo conocemos. ¿Cuántas páginas tiene la directiva de la Contraloría sobre cómo se hace para aprobar un expediente de obra? No hay, ni una. O sea, la fuente, el origen de las controversias y de los problemas no tiene nada a nivel regulatorio cuando lo debería de tener, y el problema y la solución del problema que se genera al final, que es la elaboración de un expediente de una prestación adicional, no tiene una sobreregulación. Solamente poder cumplir con todo lo que se pide ahí implica una cantidad de días, y recordemos que el expediente técnico cuando se aprueba es antes de que los contratos existan, mientras que las prestaciones adicionales se aprueban o desaprueban durante la ejecución del contrato. Por lo tanto, tiene un impacto directo en los plazos, un impacto directo en los costos. Y no hay algún elemento que la parte pública, porque la parte pública tiene, a mi juicio, de manera, digamos, que yo no comparto, que lo que no está escrito no se puede hacer, ¿no? Yo puedo hacer solo lo que está escrito no lo puedo hacer. Y la verdad es que la ingeniería, a contramano de lo que muchos piensan, no es una ciencia exacta. Y hay muchas cosas que son opinables, que son debatibles, que son confrontables, etc. Pero bueno, a lo que vamos es a lo siguiente. No se puede llegar a un extremo de regulación tal como el que acabo de describir, porque eso lo único que hace es complica y complica las cosas. Y podemos analizar por qué. Porque no todos los que participan en el proceso de ejecución de una obra, es decir, del manejo principalmente contractual, no hablemos tanto del técnico, sino contractual, es decir, la relación entidad-contratista, no todos están debidamente capacitados y muchas veces no podrían ni siquiera estarlo con normas que cambian constantemente o que están en constante amenaza de cambio, como tenemos una espada de Damocles con la nueva ley y el nuevo reglamento desde hace ya como 2 años, y ahora, hasta ahora no hay una luz, no hay un humo blanco, y espero que no lo haya, pero bueno, en algún momento lo habrá.
Y entonces, ¿qué sucede? Que existen una serie de estamentos que van, digámoslo así, entre comillas, regulando opiniones, recomendaciones, directivas, etcétera, que comienzan a generar, a crear regulaciones que en realidad muchas veces no tienen mucho sentido y demuestran que quien escribió eso jamás en su vida había estado en una obra y no sabe cómo se hace o cómo se lleva adelante un contrato de obra. Todo lo cual lo que genera es un ambiente que no es propicio a la ejecución, sino más bien es enemigo, o vamos a decir, de repente el enemigo es muy fuerte, no es amistoso con la ejecución de la obra. Y entonces, ¿qué surgen? Los que se atrincheran en una posición y dicen, no, yo no puedo opinar porque si yo digo algo, de repente la Contraloría me va a perseguir. Y probablemente así sea. En algún momento yo escribí varias veces sobre la función del acompañamiento de la Contraloría en paralelo con la ejecución de la obra, ¿no? Lo cual ahora sí se está dando. Y he visto que cuando la Contraloría hace esta función de acompañamiento, ya ha puesto algo en los documentos que por lo menos a mí me da una luz muy pequeña al fondo del túnel, que dice que pueden haber, reconoce la Contraloría, a elementos discrecionales sobre los cuales el funcionario puede hacer uso de ellos, ¿no? Elementos discrecionales, pero agrega los cuales se evaluarán en función a los resultados. Entonces, lo que está diciéndole es, ok, puedes hacer uso de la discreción, pero al final te voy a medir a ver si ese uso de la discreción que hiciste estuvo o no correcto. Pensemos que sí fue correcto, todos tranquilos. Pero pueden haber surgido muchas cuestiones que de cualquier forma hacen que se reprima el uso de cuestiones discrecionales por los que tienen que tomar decisiones. Y entonces el panorama de la ejecución de las obras se ve perjudicado por esa situación, la inestabilidad que da el hecho de que las normas sobreregulan algunos aspectos y omiten por completo otros. Y generalmente son a la inversa la importancia en cuanto a los que tienen o no tienen esta sobreregulación o regulación en sí misma, ¿no? Y todo esto pasa por un tema de difusión y de conocimiento y de experiencia. El solo hecho que alguien lo ponga en un cargo no significa que está capacitado para ejercerlo. Yo siempre he dicho que la ignorancia, y no diciendo la palabra ignorancia con un tono peyorativo, sino con su significado, ignorancia es desconocer algo, es el estado natural del hombre. El hombre nace ignorante. El hombre nace ignorante. Un bebé no sabe nada y todo lo tiene que aprender. Y el aprendizaje se da desde el punto de vista de los estudios, de una forma, digamos, formal o de la experiencia. La experiencia enseña mucho. Entonces, si alguien está a cargo de regular o está a cargo de controlar o está a cargo de supervisar, tiene que conocer aquello para lo cual ha sido asignado. Pero la práctica me demuestra, el día a día que yo veo en los procesos de solución de controversias en los que debo intervenir, que gran parte de las controversias se originan en el desconocimiento absoluto y patético que tienen muchas personas, en ambas partes, no vamos a decir acá que solamente uno, sobre qué significa, por qué las normas son como son, qué es lo que buscan, cómo se deben de afrontar las situaciones. En el Perú hay mucho por hacer y no creo que los cambios regulatorios que se están haciendo contribuyan a eso. Llegué a los 10 minutos y aquí me voy a detener.
Muchísimas gracias, ingeniero López, por sus apreciaciones. Pasamos entonces al segundo tema, que será expuesto por el doctor Ricardo Rodríguez. El doctor Rodríguez es abogado y egresado por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y egresado del Programa de Desarrollo Directivo de la Universidad de Piura, con estudios en la Universidad Católica de Buenos Aires y Ferris State College de Michigan. Ha sido asesor legal y gerente general de la Cámara Peruana de la Construcción, miembro y presidente de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, representante alterno ante el directorio del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Actualmente se desempeña como consultor de empresas y entidades, especialmente en materia de contratación pública y arbitraje. Árbitro registrado en OCE y en los principales centros arbitrales del país. Ha publicado diversos artículos sobre la especialidad en revistas del medio. Asimismo, ha sido expositor en distintos eventos de entidades públicas y privadas e invitado en los cursos de postítulo de la Universidad Católica del Perú, Universidad San Ignacio de Loyola y de la Universidad Ricardo Palma. Estimado doctor Rodríguez, el tema que va a abordar es controversias frecuentes en la ejecución de contratos de obra pública. Estimado doctor, le cedo el uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a CAE de participar una vez más en su congreso, que reúne a todos los que participamos directa e indirectamente en la contratación estatal y en el desarrollo al final de la satisfacción de las necesidades de nuestros connacionales. Se me ha asignado el tema de las principales controversias que se suscitan en la ejecución de los contratos con el Estado. No deseo partir sin suscribir casi en su totalidad los elementos y argumentos que ha establecido Carlos en su exposición, que me parecen con cierto aire de pesimismo, certeros. Sin embargo, yo soy optimista. Digo que a pesar de todas las dificultades, debemos de pensar de que esto va a mejorar y que esto se va a superar. Entrando en mi materia, voy a tocar solo 3 temas que a mí me parecen que son los más recurrentes controversias en los contratos que se suscriben con el Estado. El primero de ellos, evidentemente, es el tema de las ampliaciones de plazo. En las ampliaciones de plazo hay una recurrencia permanente y una discusión permanente. Y es el sitio, cuando se trata de contratos de obra, donde mejor se fusionan o se distancian la ingeniería y el derecho. Porque, contrariamente a lo que se podría señalar, los contratos que el Estado celebra son contratos reglados. En consecuencia, las estipulaciones que se han establecido en las normas sobre dichos contratos deben ser cumplidas por las partes para que los hechos que se invocan como una causal de una ampliación de plazo tengan que ser admitidos y puedan ser generados. Lamentablemente, muchas veces, y acá vuelvo a suscribir las palabras que decía Carlos, hay mucho desconocimiento sobre el contenido de las palabras que se utilizan en la legislación para poder justificar y pretender con éxito, a veces, las ampliaciones de plazo. El primer tema sobre este acápite de ampliaciones de plazo es evidente que está referido a que una ampliación de plazo se produce, o se suscita, o se da derecho, cuando hay una circunstancia que es no imputable a la parte que solicita, generalmente el contratista, obviamente. No estoy hablando solamente de obras, sino que estoy hablando de los contratos en general. Sin embargo, esta no imputable no es una frase vacía de contenido, es una frase que tiene un amplio contenido doctrinario. No imputable quiere decir que la parte que invoca la causa ha actuado con una diligencia debida y ordinaria para no poder superar esa circunstancia. Obviamente,
si es un tema ajeno totalmente a él, vamos a poner el caso, un corte de fluido eléctrico, que le había impedido colocar el ascensor justamente en ese día que estaba programado, o hacer la prueba de ascensores en ese día que estaba programado dentro de su calendario, es totalmente ajeno a él. Ahí la causal y la licitud y la pertinencia de la ampliación de plazo es casi automática. Pero hay otros que no es tanto así. Veamos un caso. Por ejemplo, que la asignación de riesgo, que ahora está de moda en los contratos, está establecida que corresponde al contratista lograr la factibilidad del servicio, energía eléctrica, para seguir con el mismo ejemplo. Y resulta ser que, de acuerdo al calendario que él ha programado, debía de presentar toda la papelería correspondiente ante la empresa prestadora de servicios en una determinada fecha, y resulta ser que él se demora. Se demora porque algo le faltó, la municipalidad se demoró en darle un papel o lo que fuere. Y entonces inicia el trámite con un día de retraso. Y la prestadora de servicios se toma el tiempo que dice su propia normativa interna y emite la decisión. Pero emite la decisión otorgando la factibilidad de servicios 2 días o 3 días posteriores a lo que se tenía originalmente previsto en el calendario. Bueno, esa demora no se puede decir que es no imputable al contratista, porque el contratista había asumido el riesgo y para no ser imputable a su parte, tiene que cumplir con el presupuesto necesario de haber actuado con la debida diligencia ordinaria. Si él no puede acreditar que ha actuado con la debida diligencia ordinaria, no va a poder o va a tener mucha dificultad para poder lograr el éxito de la ampliación de plazo que pretende. El otro tema que también es fundamental en este tema de las ampliaciones de plazo es poder determinar cuándo, y en esto en el caso de obras, porque en el caso de bienes y servicios en general y servicios de consultoría, la norma es muy simple. Dice, ¿no? Que deberá anotarse o deberá solicitarse la ampliación de plazo en 7 días hábiles de posteriores de haber concluido el evento, ¿no? El evento generador de la ampliación. Pero en el caso de obras, no. En el caso de obras, en una teoría que tiene desde el principio de los tiempos, podríamos decir, se obliga al contratista a efectuar una anotación en el cuaderno de obra respecto al inicio de la causal. Y entonces viene ahí también una gran discusión, sobre todo cuando se va a la Junta de Resolución de Disputas o a los DAPs, no a los DAPs, sino a la Junta de Resolución de Disputas y a los arbitrajes, si esa anotación en el cuaderno de obra debe ser inmediata al inicio o puede ser en cualquier momento, en el momento que el residente o el contratista perciba que esa circunstancia realmente le va a significar una afectación en su ruta crítica. Y aquí hay toda una discusión, porque hay algunos que dicen que solo será válida una solicitud de ampliación de plazo si la anotación en el cuaderno de obra es exactamente el día en que se produce el inicio de la causa. Y hay otros donde dice que esa estipulación de que se haga la anotación en el día en que se produce el inicio de la causa ya no está vigente. Y no está vigente porque la redacción ha cambiado. No sé si para bien o para mal, pero ha cambiado. Y entonces el reglamento actual simplemente dice que se haga la anotación, presidente o el contratista, en el momento en que se percibe que va a haber una afectación de la ruta crítica. Igual sucede, en consecuencia, y yo creo que esta última es la más adecuada, porque yo puedo anotar en el cuaderno de obra cuanta ocurrencia se me ocurra, a pesar de la redundancia en la palabra, porque lo que yo quiero es dejar constancia de que hay hechos que no necesariamente pueden conllevar una ampliación de plazo, pero que hay hechos que sí pueden llevar potencialmente una ampliación de plazo.
y en consecuencia creo que en ese momento yo debo de anular. El otro tema, se fueron 8 minutos, increíble. Y el otro tema que es fundamental también en este tema de la ampliación de plazo es demostrar con claridad, y eso sí es una obligación del contratista, cómo se afecta la ruta crítica. Muchas veces el contratista piensa que una determinada circunstancia, por ser objetiva, debe conllevar necesariamente a la ampliación de plazo, pero es incapaz de sustentar adecuadamente cuáles son las partidas que son afectadas, cuáles son los hitos que son postergados. Y cuando no cumple con eso, evidentemente la ampliación de plazo tiembla. Tiembla porque de repente no se la van a conceder. No porque no exista el hecho, sino que no es capaz de sustentar ese hecho en función del derecho que invoca. Y esa discrepancia es fatal. Tenía en mente también hablarles de la nulidad de los contratos y la resolución de los contratos. Lamentablemente he llegado a mis 10 minutos y no quiero pasar por la guillotina de los moderadores. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Recuerden igual que luego vamos a seguir con una segunda ronda en la cual se les va a dar un poco más de tiempo para que presenten sus conclusiones y también que compartan algunas recomendaciones respecto a los temas que se han ido tocando. Vamos entonces con el siguiente tema que va a ser expuesto por el ingeniero Reiner Solís Villanueva. El ingeniero Reiner es doctor en Ingeniería y magíster en Gerencia de Proyectos, ingeniero por la Pontificia Universidad Católica del Perú, perito internacional en claims, miembro de DAPS en contratos FIDIC, NEC y adjudicador en juntas de resolución de disputas, vicepresidente de la Comunidad Latinoamericana de Peritos en Construcción CLAPEC, gerente de Anetrix-SAC, reconocido por la revista francesa Leaders League en el ranking 2023 de firmas expertas en la elaboración de informes técnicos de expertos, perito en Grupo Regián SAC, se desempeñó como gerente general, gerente de obras, supervisor, ingeniero residente y representante legal en importantes proyectos de infraestructura. El tema que abordará el ingeniero Solís es retos para resolver conflictos en las juntas de resolución de disputas. Estimado ingeniero Solís, le cedo el uso de la palabra. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación y felicitaciones a JACAE por este trabajo que hace en la difusión de los medios de resolución de conflictos. Un saludo a todos los presentes y a mis amigos del distinguido panel. Voy a compartir unas diapositivas rápidamente dentro de los 10 minutos que tengo para hacer un poco más amena esta es la foto de una obra. Según McKinsey, todas las obras de gran envergadura que se consideran que tuviesen en teoría un buen expediente técnico, de cada 10 obras, 8 tienen prestaciones adicionales y modificaciones, variaciones y ampliaciones de plazo, considerando que tienen buenos expedientes técnicos. Imagínense que tuviesen malos expedientes técnicos. ¿Y por qué es ello así? En el entendido de un buen expediente técnico, fíjense que no hablamos de los malos, peor serían. Un proyecto nace de un expediente técnico y realmente un proyecto es un escenario contrafactual, una expresión en papeles de un futuro que no existe. Y siempre, dependiendo del tipo de proyecto, va a existir un error per se, en esencia. Y esto porque la ingeniería no es una ciencia exacta, sino, como todos los ingenieros conocen, la ingeniería es una ciencia muestreal. Y el margen de error que existe en el expediente técnico bien hecho depende de la inversión tecnológica y económica que realice el propietario del proyecto. Siempre van a existir desviaciones en el escenario hipotético propuesto del expediente técnico con la realidad ejecutable. Esto es impactado además por una realidad dinámica impredecible que no se conoce. Podrían aparecer en la obra factores como la problemática contemporánea de permisos, climas, y van a impactar en un programa de ejecución de obra. Esta realidad dinámica de la obra es innata y hace que las contingencias no se cuecen y hacen que lo más importante sea lo inmediato que lo a largo plazo. Esa es la realidad de las obras, considerando que un expediente técnico es aceptable y está bien hecho. Y esto es acrecentado si los expedientes técnicos están mal hechos. La realidad del Perú es que Contraloría indica que antes existían obras paralizadas y ahora hay más obras paralizadas.
Hay que tener en cuenta también que este informe de Contraloría es sobre obras de contratación hechas por inversiones propias de entidades, ¿no? No son obras por contratas en mayoría. Pero nos muestra la realidad de que hay obras paralizadas por situaciones de controversias, abandonos, deficiencias en el expediente técnico y situaciones imprevisibles. En el panorama mundial existía un medio de resolución de conflictos, existe, de hace más de 40 años, que son las Dispute Adjudication Boards, y que aparecieron en los contratos internacionales. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo del uso de las DAPs en una concesión, que son medios de resolución de conflictos destinados a tratar controversias, prevenirlas y residualmente resolverlas. Por ejemplo, existía un Dispute Adjudication Board entre el concedente y el concesionario para tratar las controversias en el acuerdo de concesión. El concesionario tenía que contratar a un contratista ejecutor y a un diseñador. Y también podía existir un DAP entre el concesionario y el contratista y el que diseña y el que diseña. Y este contratista que diseña además tenía sus contratistas, uno ejecutor y uno diseño, con el cual podía tener otro DAP. Y una vez terminado la obra, para la operación y mantenimiento también se podía contratar otra DAP. Mecanismos de resolución y tratamiento de controversias. Y esto fue llevado al Perú hace 6 años, de manera facultativa, y después de 2 años se volvieron obligatorios con la Directiva 12/2019 vigente. Y apareció en el escenario de la Ley de Contratación del Estado y se llamó Junta de Resolución de Disputas, como una manera de procurar que el tratamiento de controversias se puedan prevenir y se puedan tratar dentro del plazo de ejecución de la obra. Y en ese camino estamos, de mejora, pero sin embargo, la realidad nos dice que este sistema de junta de resolución de conflictos va a funcionar mejor si todos los componentes que forman este sistema tienen la capacidad, la experiencia y el conocimiento para afrontar el mismo reglamento que ya existe y las nuevas directivas y este desarrollo contractual que se ha hecho de todo este mecanismo. La entidad a veces tiene que tomar decisiones en base a su historia, basadas de repente en acciones que han tenido con organismos, pero a veces necesita del apoyo de personas que tengan experiencia y conocimiento para que puedan hacer funcionar mejor sus contratos. Igual el contratista a veces es promotor de no apostar por una acción preventiva y hace que la JRD empiece lo más tarde posible. A veces el supervisor de obra todavía está pensando en una mentalidad fiscalizadora que en una mentalidad colaborativa para sacar adelante el proyecto. Y hacen que la JRD, siendo un mecanismo colaborativo, pueda hacer que no se adapte a un contrato inflexible donde las partes tienen una visión adversarial. Hay mucho que hacer en este medio de la JRD. Yo considero que si bien el reglamento dice que la Junta de Resolución de Disputas es un mecanismo para tratar controversias, para prevenir controversias, las herramientas que tiene para prevenir son muy pocas. Hay incentivos para que existan controversias y la JRD decide. La verdad es que hoy en el Perú, la JRD baja la olla de presión de las obras con decisiones. Muy pocas veces usamos mecanismos de prevención como las consultas, porque las partes apuestan por lo que rentablemente les sale más a cuenta, las decisiones. Hay incentivos para no aplicar la actuación preventiva. Hay incentivos para resolver controversias y presentar mayor cantidad de decisiones ante la JRD. Y esto se suma, y hay que entender que una obra va a tener siempre problemas, ¿no? Siempre van a haber impactos sociales, van a haber problemas de permisos, permisos que se dieron de canteras y ya no están, climas que no se percibieron y que siempre van a modificar esta realidad. El problema actual es que, a diferencia de los contratos NEC y FIDIC, las obras tienen una atención a modificaciones. Y esta atención en el reglamento que tenemos está dentro de un proceso formalista que considera las variaciones como una excepción, que produce una demora en la aprobación de estas variaciones, que se llaman prestaciones adicionales, y producen extensión a la obra. Y en el caso que impactan partidas no críticas, afectan la productividad, y si son partidas críticas, afectan en el plazo. Y se pueden producir escenarios resolutorios donde podemos, y las vallas están detectar estos problemas potenciales.
La verdad es que necesitamos que los entes que participan tengan mayor capacidad de experiencia y conocimiento para atender y enfrentar este reto, ¿no? Yo podría hacer de mi propia experiencia un resumen de lo que he vivido en la JRD. La JRD, en promedio, en mis casos que he llevado JRD, se inician 6 meses después de iniciar las obras. Cada JRD resuelve un promedio de 20 decisiones por proyecto. Hay otras que tienen muchas más, hay otras que tienen muchas menos, hay casos donde no hay ninguna, ¿no? Pero ese es el promedio, ¿no? Los contratistas prefieren usar las decisiones para bajar la olla de presión frente a la función consultiva. La forma de pago de la JRD es un incentivo para el uso de decisiones y es un desincentivo para la acción preventiva. Eso tenemos que mejorar. La entidad como ente decisor se ve tentada a trasladar su función decisoria a la JRD. El contratista puede verse tentado a presentar solicitudes de decisiones en forma indiscriminada. Es cierto que las decisiones están bajando a la olla de presión en una obra y aparecen dentro del tiempo de vida de la misma. Pero el objetivo de una JRD era que la acción preventiva sea el eje fundamental y residualmente se actúe residualmente en las controversias. Y esperamos que eso pase. Pero la verdad es que por ahora existe un margen corto para realizar una acción preventiva. Es posible hacerla. Las visitas a obra, los informes de visitas son una herramienta importante. El principal pilar de acción de la acción preventiva está relacionada a la función consultiva, es que las partes tienen la opción de hacer consultas y tener una respuesta a los 5 días de la JRD. Si yo pregunto a los adjudicadores que me acompañan, todos van a coincidir que es lo que menos se usa. Todos prefieren solicitar y presentar su decisión ante la JRD. Tenemos muchas cosas que mejorar. Acá pongo como esto del arte. El expediente técnico es un problema. El mismo reglamento de contrataciones con el Estado, hay muchas cosas que son inflexibles y que tienen que dar paso a mejoras. La interpretación inflexible, los límites competenciales, las zonas grises que existen hasta en la misma directiva, que hacen que la JRD no se pueda ocupar sobre determinadas controversias como son las pretensiones de carácter indemnizatorio y las prestaciones adicionales. Me he puesto una lista de lo que podría ser una JRD, de lo que debe hacer una JRD y lo que no debe hacer, ¿no? Y creo que una de las cosas principales es que la JRD debe fomentar la acción colaborativa. Es cierto que es fácil decirlo y que esta palabra se ha vuelto muy repetitiva y no se aplica pero es cierto que la actuación colaborativa, por ejemplo, entre el contratista y la supervisión, libera valor y la información genera valor y puede acortar los plazos de una modificación al proyecto. Y que el ocultamiento de información y las observaciones desencadenadas por la mala comunicación y la actuación de la información de este sistema, hace que las modificaciones del proyecto se demoren más y perjudiquen el sistema. He puesto también una lista de lo que deben hacer las partes, sino unas cosas que deben hacer las partes es tener la capacidad de cambiar de posiciones por intereses comunes. ¿Desde cuándo el contrato se volvió más importante que el proyecto? ¿Desde cuándo el collar, si el collar es el contrato y el perro es el proyecto, desde cuándo el collar es más importante que el perro? ¿Desde cuándo la visión conflictiva de atender el contrato es más importante que terminar la obra? Es importante que siendo algo tan obvio, es el camino que se pierde en la misma ejecución. Creo que la base actual que existe para hacer acción preventiva en la JRD es la absolución de consultas que las partes en forma conjunta pueden presentar a la JRD. No se está usando y creo que puede ser un eje fundamental para fomentar la acción preventiva y esperamos que haya incentivos para que se use y no los incentivos que existen ahora. Creo que eso todavía no va a cambiar porque los centros tendrían que cambiar la forma de pago y creo que hay mucha competencia. Y creo que si no viene por el principio de atracción una ley o una directiva que indique cómo debe ser la forma de pago, que incentive la acción preventiva y desincentive las controversias, eso no va a cambiar. Y está en el reglamento. Una de las obligaciones de la JRD o sus facultades es absolver consultas a las partes. ¿Es cierto que la existencia de la JRD puede cambiar la conducta de las partes? Sí. Sí, y puede crear un lazo de retroalimentación, pero necesitamos que las partes, el contratista, la entidad y la supervisión tengan la capacidad, la experiencia y el conocimiento para afrontarlas. Si no, la JRD no es una isla. Siempre va a tener
el problema en ciernes. Los retos siempre de los adjudicadores será hacer las preguntas correctas y lograr al final cambiar posiciones por intereses. Esto en ley de contrataciones es un poco complicado y por los desincentivos que existen. ¿Qué estamos haciendo? Usando las decisiones para bajar la olla de presión. Esperamos que eso cambie. Esperamos que podamos decir que, así como el arte del arbitraje es el arte de la prueba, decir que el arte de la JRE es el arte de crear un lazo de retroalimentación positiva de colaboración, lograr que las partes entiendan que los desacuerdos son desafíos del proyecto y que tenemos que aplicar su conocimiento y experiencia para afrontarlos. Pero para que funcione, esto es de las tres partes, un sistema completo, ¿no? Entidad bien capacitada, con asesores, con bastante experiencia, igual el contratista, igual la entidad. Si no, el sistema va a funcionar como el más débil de sus componentes. Apostemos por este mecanismo, sigamos promoviéndole. Solamente tiene 6 años de vida, está en crecimiento, entendemos que todos están aprendiendo, todos estamos en ese camino. Hay que remar juntos para que este mecanismo no se desvíe, vaya saltando las piedras y vaya caminando en el camino correcto para hacer que las obras tengan un acompañamiento en el tratamiento de las controversias, pero como se dice, primero prevenir y residualmente decidir. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Solís. En realidad han sido ponencias que están dejando muchas enseñanzas en esta mesa que reúne tanto a árbitros como ingenieros, ¿no? Entonces vamos a brevemente iniciar con la segunda ronda de esta mesa, que va a ser pues de conclusiones y recomendaciones. Para ello vamos a darles un periodo de 7 minutos a cada uno de los expositores en el mismo orden en el cual pues han ido exponiendo en la presente mesa. Comenzamos entonces cediéndole la palabra al ingeniero Carlos López Avilés. Bien, gracias, Thalía. Voy a leer una frase muy corta. En mayo de 1930 salió un panfleto que se denominaba o se llamaba Contra el culto a los libros. Al final voy a decir quién es el autor. Y decía, si usted no ha investigado un problema, se le priva del derecho a opinar sobre él. ¿Es esto demasiado brutal? No, en lo más mínimo. Puesto que no ha investigado el estado actual del problema ni sus antecedentes e ignora su esencia, cualquier opinión que exprese al respecto no pasará de ser un disparate. El autor de este texto es el Mao Zedong, y eso no me hace a mí maoísta ni comunista, por si acaso. El que no ha investigado y no conoce la esencia del problema no tiene derecho a opinar. Todo el mundo dice, no, todo el mundo tiene derecho a opinar. Y Mao decía, y creo que con acierto, si tú no has investigado, si no conoces la esencia del problema, no tienes derecho a opinar. Y menos aún si tu opinión va a influir sobre la actuación de otros. Y esa influencia en otros va a tener efectos contractuales, muchas veces totalmente inaceptables. Ricardo dijo cuando comenzó su intervención que él era optimista y que veía una, digamos, sombra de pesimismo en lo que yo había expresado. Con lo que voy a decir no me refiero a él porque él sí es una persona que conoce, pero yo he definido o he identificado digamos, como un estereotipo. Sabemos que los estereotipos no necesariamente son correctos, pero nos indican alguna tendencia. Yo siempre he puesto el estereotipo de que el contratista es un optimista mal informado. Él siempre piensa que lo va a poder hacer bien, ¿no? Pero porque sus pensamientos surgen de una falta de información, regresando a lo que decía Mao. Por su lado, la entidad suele ser un pesimista, pero también mal informado, ¿no? Ve que todo lo que le dice el contratista duda, sospecha, no cree que le quieren hacer trampa, pero también es porque está mal informado. Entonces la base de todo está en la información. Lamentablemente en este momento yo me considero un pesimista bien informado.
Ojalá esto cambie, espero que cambie. Hace más de 25 años que yo doy cursos, charlas, escribo, tratando de que estas, digamos, se difunda la manera como se deben ejecutar los contratos, porque al final lo que interesa no es que si el coordinador, el supervisor, el residente quedaron contentos. Eso no es lo importante. Lo importante es si la población que necesita el servicio que le va a procurar una obra ejecutada, lo obtiene o no lo obtiene. Eso es lo verdaderamente importante. Acabamos de estar en una junta con Reiner y otra persona más, donde un contrato con un grado de avance sumamente importante, ¿no? Súbitamente la entidad decide resolver el contrato, ¿no? Y se basa en interpretaciones que realmente serían, digamos, cuestionables. La persona que ha promovido seguramente esto pensará pues que ha defendido los intereses del Estado, pero lo que tendría que haber defendido, a mi juicio, es los intereses de la población, sin que por eso signifique que yo acepte una, digamos, cuestión injusta contra la entidad o contra el contratista. Entonces, hay un artículo, un principio en el artículo 2 de la ley que tenemos que tenerlo bien presente, que es el principio de eficiencia y eficacia, que nos dice que en el actuar contractual las partes deben privilegiar el resultado a los procedimientos no esenciales. El mensaje detrás de esto es que si hay procedimientos no esenciales, habrá también procedimientos esenciales. En otras palabras, no todos los procedimientos son esenciales. ¿Cuál es el parámetro para diferenciar uno de otros? Ahí viene la experiencia, el conocimiento, el haber pasado por muchas situaciones, podrá definir cuál es el procedimiento que se pudiese catalogar como esencial o como no esencial, que es el que nos permite privilegiar el resultado al mero cumplimiento de un procedimiento que sea no esencial. Una vez leí en una publicación en el LinkedIn, que es un sitio web bastante interesante. No todo el mundo escribe cosas acertadas, pero muchos sí. Y una persona puso que lograr el cumplimiento estricto, pongámoslo así, con anteojeras de la norma, sin preocuparse de nada más, eso era proteger los intereses del Estado. La obra no se hizo, no importa, pero se protegieron los intereses del Estado. Y eso es lo que creo yo que tiene que cambiar. Y cuando eso cambie, entonces el panorama va a ser diferente. Hasta aquí nomás, Talía. Muchísimas gracias por sus apreciaciones, ingeniero López. Pasamos entonces a las palabras de conclusiones o recomendaciones del doctor Rodríguez. Le cedo el uso de la palabra, doctor. Como soy el único abogado en este panel, creo que algo tengo que decir después de haber escuchado a Carlos. El derecho tiene como finalidad única, al final de todos los tiempos, la justicia. Y la justicia, que es un valor, tiene como una expresión material, en el caso de la contratación estatal, lograr el desarrollo social. Y ese desarrollo social le compete al Estado satisfacer los requerimientos de la nación. Sin embargo, y bien apunta Carlos, tema en el cual lo suscribo al 100%, el derecho tiene una flexibilidad en sí mismo. El detalle está que los operadores muchas veces confunden lo que es flexibilidad o discrecionalidad dentro del propio derecho con romper la norma en favor de una
visión parcial. E incluso la propia norma, a veces la forma que está redactada impide que esa flexibilidad se cumpla. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y seguir con las ampliaciones de plazo. En el reglamento de la ley de contrataciones, tiene una redacción que impide que el procedimiento pueda ser saltado, porque el artículo correspondiente, que si no me equivoco es el 198, comienza así: para que proceda una ampliación, para que proceda. Con lo cual ha limitado que haya sobre ese procedimiento algún tipo de discrecionalidad. Ahí no puede haber discrecionalidad. La norma ha encasillado al operador en esa definición. Para que proceda, tienes que cumplir esto. Hay una posibilidad de discrecionalidad. Yo sí soy un convencido de que el éxito de la contratación estatal debe ser medido siempre por resultados. Lamentablemente, esta es una frase que no está en la última ley. Es una frase que viene desde prácticamente los orígenes de la 26850. La gestión por resultados, los resultados, el aprovechamiento óptimo de los recursos del Estado. Pero al final tenemos un órgano de control sumamente rígido, sumamente estricto en el cumplimiento de la normativa, lo que acaba de comentar también Carlos sobre los de las 55 páginas o 35 páginas sobre el tema de la aprobación de adicionales, por ejemplo, encasilla, impide la discrecionalidad. Y cuando lo impide de esa forma, uno no puede apartarse, porque si se aparta, caes en otro problema personal. Sí, la obra está, pero incumpliste la ley. Y como incumpliste la ley, tienes que ser sancionado. Y nadie quiere ser sancionado, por supuesto. Y entonces encontrar el justo medio entre la flexibilidad de la norma propiamente y el cumplimiento del objetivo final es un reto sumamente importante y sumamente interesante sobre el que debemos trabajar. Quiero también hacer un comentario respecto de la exposición de Reiner, que como siempre, él ve con optimismo la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, sean los DBs o sean las JRD. Y me parece que son sumamente importantes. Ver la ejecución de una obra de manera inmediata y tratar de solucionar los problemas que se presentan en el mismo campo es mucho mejor que como árbitros verlas a la distancia. Alguna vez alguien decía que mientras que los adjudicadores ven al enfermo durante todo su proceso, los árbitros lo único que hacemos es ver un enfermo que ya murió y que le estamos haciendo simplemente una práctica forense, o vemos a un enfermo que nuestra decisión a veces es tardía para que pueda subsistir. Yo me inclino y vuelvo a reafirmarme en que hay que mirar las circunstancias con optimismo. Tenemos que seguir bregando quienes creemos en la necesidad de que la satisfacción de las necesidades de la nación está por encima de todo, que claro, al igual que hay el principio de eficiencia y de eficacia, también debemos de ser muy cautos y muy estrictos en el cumplimiento del principio de la ética, de la moralidad y de la legalidad. Eso sería todo por mi parte, Thalía. Muchas gracias. A usted, doctor Rodríguez, muchísimas gracias. Pasamos entonces con el ingeniero Solís para que dé sus conclusiones y recomendaciones. Le cedo el uso de la palabra, ingeniero. No solamente poner en el escenario que en el sistema de contrataciones hay varios actores: entidad, contratista, supervisión, JRD, mismos reglamentos con sus directivas vinculantes, algunas referencias como las opiniones, y inclusive los órganos de fiscalización que han creado historia en este panorama. Y la actuación de la JRD no debe ser vista independiente, sino dentro de este sistema. Si estos componentes no funcionan con capacidad, experiencia y conocimiento y no reconocen
están en un proceso de aprendizaje, sobre todo en el tema de JRD. Existe 6 años. Conozco amigos funcionarios que tienen 1 año de experiencia y se creen que conocen todo y ya no tienen más que aprender. Decirles que hay mucho por aprender y mucho por tratar. Acá veo a dos personas con mucha experiencia, ¿no? Sumadas las 3 experiencias, de repente pasan los 100 años, como decía. Pero hay que seguir bregando en aprender, manejar estos medios de resolución de conflictos, como la Junta de Resolución de Disputas. El verbo de un árbitro es laudar, ¿no? Emitir su laudo. El verbo de un perito es explicar su informe pericial. El verbo de un adjudicador es prevenir y residualmente decidir. Pero esta actuación preventiva tiene que ser fortalecida con incentivos para que exista. Ahorita en el reglamento existe disincentivos para que exista la acción preventiva, incentivos para que haya controversias y que los adjudicadores bajen la olla de presión con decisiones. Esto no va a cambiar si no es por el principio de atracción, que haya una norma que no incentive, y una de ellas es la forma de pago, ¿no? Como una vez escuché a Carlos López, si le dicen a alguien que compre un lomo o un pan con pollo al mismo precio, todos van a escoger el lomo. Si ponen una tarifa plana para emitir decisiones y enviar consultas, todo el mundo va a preferir ir por las decisiones. Está el incentivo para tratar controversias y no para evitar y aplicar la actuación preventiva. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimados expositores. Solamente para cerrar ya definitivamente la mesa, vemos que hay algunas preguntas que han realizado las personas que nos están viendo, entonces voy a formular la pregunta y pues si es que el doctor Rodríguez, el ingeniero Solís o el ingeniero López desean contestarla, más que bienvenido. La pregunta es, cuando el supervisor o residente realiza anotaciones en el cuaderno de obra, en la fecha en que se realiza la anotación no se encuentra habilitado, ¿el asiento anotado es válido? La pregunta es importante y de difícil respuesta, ¿no? Ahí habría que analizar lo que se denomina la ley del ejercicio profesional de la ingeniería, ¿no? Y la ley del ejercicio profesional de la ingeniería indica que para que alguien pueda actuar como ingeniero, tiene que estar habilitado, ¿no? Pero, digamos, esto merecería un análisis mayor. Uno podría preguntarse, ¿y el hecho de que no esté habilitado significa que aquello que ha anotado no es cierto o no ha ocurrido? La cosa es esto compleja, no creo que haya una respuesta que se pueda dar rápidamente sin analizar. Porque así como muchas veces sucede que pudiese no estar habilitado el supervisor, pudiese tampoco no estar habilitado la persona por la entidad que firma el informe respectivo. Y se ha visto muchísimas veces. Entonces es un tema que necesita ciertamente un mayor análisis. Pero poniéndolo desde la perspectiva absolutamente normativa, la ley del ejercicio profesional de la ingeniería señala lo que les acabo de decir, que para que uno pueda ejercer como ingeniero y la supervisión sería el ejercicio, tiene que estar habilitado, ¿no? Lo cual además es muy sencillo, es haber pagado, haber votado y no estar inhabilitado.